Buenas tardes, hermanas. Vamos a comenzar la lección 6 de la mujer sabia. Y esta vez nos toca el papel de la mujer como madre. Y es muy importante, si usted es mamá, saber lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro papel y qué debemos hacer en la casa, cómo debemos actuar, interactuar con nuestros hijos. Y pido que esta lección, la primera parte, sea de bendición para cada uno de ustedes. Entonces, en la lección 6 vemos una responsabilidad que Dios nos ha dado y la autoridad que nosotros llevamos a cabo en la casa. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es la responsabilidad que Dios te da y cuáles virtudes debes usar para cumplirla? Bueno, según Proverbios 14:1, dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y quiero que no solamente leemos la palabra de Dios, pero que también reflexionamos, pensamos, ¿qué quiere decir Dios a mí? ¿Qué aplicación puedo hacer a mi vida a través de ese versículo? Entonces dice la mujer sabia edifica su casa. Y cuando pensamos en una construcción, necesita tener una base firme, un fundamento que no se va a caer con el tiempo, ¿no? Y nuestro fundamento es Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña cómo edificar nuestra casa. Y aquí en Proverbios hace una comparación y dice, la necia con sus manos la derriba. Y cuando hablamos de nuestro testimonio, a veces lleva mucho tiempo para ganar la confianza de los demás, para tener tu testimonio estable, que eres una persona que ama al Señor y quiere servirle fiel, pero en un segundo puedes destrozar tu testimonio con tu lengua, con tus acciones. Y una persona necia, una mujer necia, con sus propias manos, con sus propias palabras, derriba su propia casa. Y en Proverbios 24, 3 y 4 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad que Dios me da? Es edificar mi casa. Y en Proverbios, edificar mi casa, afirmar mi casa con sabiduría, con prudencia, con ciencia. Debo estar buscando la mejor manera de cumplir lo que Dios pide de mí. Entonces, ¿cuál es tu función en la casa? Bueno, en 1 de Timoteo 5:14 habla de las viudas jóvenes, ¿no? Alguien que ha perdido a su esposo y es viuda, ¿qué debe hacer? Bueno, dice aquí que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿no? Que se ocupan en las cosas de la casa. Bueno, si eso es para ellas, también es para nosotros, ¿no? Criar bien a nuestros hijos, si tengo hijos, gobernar bien mi casa. Y estamos hablando de cómo funciona la casa día tras día. ¿No? ¿Cómo va a ser el desayuno, almuerzo, cena, lavado de la ropa? ¿Cómo va a ser la limpieza de la casa? Y eso es parte de nuestro rol como esposas, como madres, a gobernar bien nuestra casa. Ojo, no estoy hablando de tomar la autoridad del esposo, pero este es nuestro entorno donde Dios nos ha puesto y nos ha encargado algo muy precioso en la crianza de nuestros hijos. Y a veces estamos buscando, ¿no? Hacer diferentes cosas y no nos enfocamos en las cosas de la casa y así estamos dando lugar al adversario para maledicencia, para causar problemas en nuestro hogar. No queremos darle ninguna oportunidad para maldecir o difamar
o decir cosas negativas en nuestra contra. Entonces, hablando de responsabilidad y autoridad, ¿quién representa la autoridad de Dios en el hogar? En Levítico 19 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿quién representa la autoridad de Dios en el hogar? Los padres, ¿no? En otras lecciones hemos hablado que Dios es primero. Y Dios ha dado a Cristo la supervisión de la iglesia, ¿no? Y ahí, como máxima autoridad en el hogar, el padre, luego la madre y después los hijos. Los hijos no mandan en la casa. Los padres tienen la autoridad de Dios. Y en el 4 dice, ¿quién más aparte del padre debe tener la misma autoridad de Dios? Leemos Efesios 6, 1 y 2. Muchos hemos memorizado esos versículos, ¿no es cierto? Y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ¿quién más aparte del padre debe tener la misma autoridad? La madre. ¿Y cuál es el orden de autoridad de la madre y del padre? Y eso sí, hemos hablado mucho. Hemos visto Génesis 3:16 varias veces. Y habla de multiplicar el dolor de la mujer en el embarazo, cuando tiene que dar a luz, ¿no? Era parte del castigo en el huerto, que iba a tener más dolor y iba a ser más difícil. Y también en la segunda parte del versículo dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y en Efesios 5:22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces el varón enseñoreará sobre la mujer, dice Génesis, y las casadas deben estar sujetas a sus maridos, nos enseña en Efesios 5. Entonces, si creemos que la palabra de Dios es verdad, tenemos que creer toda la palabra. No podemos votar versículos que no nos gusta o que no nos conviene en nuestra mente. Hay que rendirte, entregarte al Señor para obedecer su palabra. Entonces ahí vamos a ver brevemente la preparación del corazón. ¿Qué preparación de los padres puede asegurar la bendición de Dios a sus niños? Y vamos a ver unos versículos claves para el pueblo de Israel en aquel entonces y también para nosotros hoy en día. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué preparación necesitamos para asegurar la bendición de Dios sobre nuestro hogar? Es una preparación en la palabra. Dice, esas palabras estarán sobre tu corazón. Eso va a ser lo primero en nuestras vidas, la palabra de Dios. Y así podemos compartir esas cosas con nuestros hijos. Dice, ¿qué instrucción deben recibir tus hijos de tu parte? Otra vez, mirando al mismo versículo, dice, ¿qué instrucción ellos deben recibir? Deben recibir la palabra. Pero si primero la palabra no está en mí, ¿cómo lo voy a compartir a mis hijos? Y algunos mandan a sus hijos a la iglesia para que aprendan la palabra de Dios o a un colegio cristiano para que aprendan la palabra de Dios. Y en la casa, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si yo ni tomo tiempo para estudiar la palabra de Dios, estoy fracasando y estoy hay falta en mi casa y no estoy instruyendo a mis hijos como Dios quiere. Entonces, para poder repetir algo, uno lo tiene que saber, ¿no? Y no debes intentar enseñar algo que no quieres vivir, algo que no sabes, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? A nuestros hijos la palabra del Señor. Y dice, debemos hablar con ellos estando en la casa, andando en la calle, por el camino, a acostarte y cuando te levantes, o sea, en todo momento. A veces dice, yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar, ellos tienen que ir al colegio y tantas cosas que hacer.
pero si algo es importante, lo das importancia. Entonces, aunque sea un pequeño devocional con ellos, leyendo un versículo, hablando de eso, orando juntos para que el Señor bendiga tu día antes de salir de la casa o después del almuerzo, leyendo poquito a poquito un libro de la palabra de Dios y hablando con tus hijos, explicando la palabra para que ellos puedan también entender. Y obvio, lo más importante es compartir de Cristo con ellos, que ellos sean salvos. ¿Estás orando por la salvación de tus hijos? Estás tomando cada oportunidad que Dios te da para hablarles la palabra. Que estas palabras que están sobre tu corazón entran a sus corazones. Entonces, ahí a veces nos olvidamos lo que Dios nos ha dado en darnos hijos. Y aquí dice, ¿cómo debes considerarlos? En Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces nosotros debemos recordar que nuestros hijos no son para fastidiarnos, son una bendición, son una herencia de Jehová. Y muchos años más, ¿no? Para muchos, después de que nosotros ya no estamos aquí en esta tierra, nuestra herencia de Jehová son nuestros hijos. Y si queremos que continúe en nuestra familia ese amor hacia la palabra de Dios, ese deseo de servir a Dios, esto tenemos que compartir a nuestros hijos, instruirles. Entonces, y pensando en cómo son las madres hoy en día y cómo son la crianza de los hijos, aquí dice, ¿qué entrega te guardará de ser una madre posesiva? Una madre que no quiere soltar a su hijo, una madre que y puede ser que haces todo para tus hijos y nunca les has enseñado a cómo ser independientes, cómo hacer sus propias cosas, ni saben lavar su ropa, ni limpiar su plato, ni nada de eso. No estás ayudándoles a crecer y a madurar, pero aquí vemos en 1 Samuel a Ana con su primer hijo, por lo cual había orado tanto rogando a Dios. Y ella dice en el 27 y 28, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Y ella dedicó a su hijo al Señor. Y sabemos, ¿no?, en la historia de ella, que ella le dejó en el templo para servir a Dios. Y nosotros, puede ser que tu hijo ya es grande y quiere servir a Dios, pero tú no le quieres soltar. Quieres que se quede cerca a ti, que puedas ver a tus nietos y todas esas cosas. Y estamos siendo egoístas en no dejar a nuestros hijos servir a Dios como Él les está llamando. Eso es una cosa. Otra cosa puede ser que nunca hemos orado por nuestros hijos, nunca hemos entregado a nuestros hijos al Señor para que Él pueda trabajar en sus vidas, para que Él los pueda usar y para que ellos puedan conocer a Dios como su Salvador personal y que puedan crecer en su amor hacia Dios y ser buenos siervos de Dios. ¿Has pensado en eso? Quizás dices, pero mi hijo solo tiene meses o solo tiene 2 años y es muy pequeño todavía. No, desde ahora, dedica a tu hijo al Señor, que Él trabaje en su vida y que su vida sea útil para el Señor y que no sea una causa de vergüenza más adelante por falta de mi parte de no inculcar en Él los principios bíblicos que Dios me ha enseñado a mí. Entonces, unos recursos, poquitos, pero algo que ha sido útil para mí en mi vida. Hay un libro que se llama Una madre conforme al corazón de Dios, por Elizabeth George, y ahí dice 10 maneras de mostrarle amor a sus hijos. Y un libro lleno
de ideas muy buenas. Y quizás tú no tienes hijos, pero ella tiene otro libro que se llama Una esposa conforme al corazón de Dios. Dice, ni siquiera estoy casado. Bueno, una joven conforme al corazón de Dios. Y tiene, ¿no?, las mismas ideas, los mismos principios bíblicos que pueden ayudar a cada uno de nosotros. Y si te gusta escuchar charlas, ver video, hay un canal que se llama Avivan Nuestros Corazones en el YouTube. Y estaba escuchando una sesión ahí, aquí está el título, Revive 17, Cultivando un Corazón para tu Hogar, de Betsy Gómez. Y esta señora presenta, ¿no?, una perspectiva muy interesante de qué pensaba ella, ¿no?, cómo debe ser mi vida, cómo va a ser mi rol en el hogar y todo eso, y cómo ella, a través de conocer más de la palabra de Dios, tiene un cambio de corazón. Entonces, hay buenos recursos ahí y como siempre debes pasar todo por el filtro de la palabra de Dios a ver si concuerda. Pero si no sabes nada de la palabra de Dios, si tu Biblia está ahí con polvo y no lo abres, no lo usas, no lo estás leyendo, aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a tener discernimiento para saber qué es correcto, qué no es correcto, qué debo seguir y qué debo rechazar en mi vida? Y si quieres saber más, ¿no?, acerca de cómo demostramos amor como madres y cómo podemos servir a Dios en nuestro hogar con nuestros hijos, bueno, no falten a la segunda parte de esta lección de la mujer sabia, porque la sabiduría viene de Dios y si nosotros no la conocemos, entonces no vamos a ser sabios. Y si nosotros no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, tampoco vamos a tener sabiduría. Entonces, esa es mi oración para cada uno de ustedes, que se acercan más al Señor y que Él les puede usar grandemente en la vida de su familia y después en tu entorno alrededor. Que Dios les bendiga.